Un método bastante simple de poder hallar un coseno director es utilizando áreas, como vamos a ver por ejemplo en este caso. Vemos acá una figura geométrica y tenemos un vector que sale desde el origen y está dirigido a uno de los vértices de este paralelepípedo. Se dice paralelepípedo porque es una figura geométrica que se asemeja al cubo, solo que sus dimensiones son diferentes. Si fuese un cubo, todas las dimensiones serían iguales. Muy bien, voy a poner este eje de acá, el eje X, a esto lo pondremos el eje y a este eje correspondiente le pondremos nosotros el eje Z. Y este vector de acá le vamos a llamar nosotros el vector A. Este vector A forma ángulos respectivos con los ejes X, Y y Z. Observe, el primer caso sería por ejemplo con el eje X. A partir de acá vendría a ser este ángulo de acá. La vamos a llamar nosotros el ángulo alfa. Con respecto al eje horizontal Y, también va a formar un cierto ángulo. La llamaremos el ángulo beta. Y con respecto al eje vertical, también está formando un cierto ángulo. Le llamaremos el ángulo teta. Como ven ustedes entonces, este vector A forma ángulo respectivo con el eje X, con el eje Y y con el eje Z. Si nosotros sacamos coseno a estos ángulos, entonces lo vamos a reconocer como coseno directores. Y a estos ángulos de acá se les reconoce como ángulo directores. Observe lo que vamos a hacer a continuación. Es una forma muy práctica de hallar el coseno director de cada uno de estos ángulos. En este caso, primero nos vamos a concentrar al ángulo que está formando el vector A con respecto a este eje de acá, que nosotros le hemos llamado el eje X. Fíjese, lo que voy a formar acá es un plano, es decir, de esta manera. Eso significa que acá está formando un ángulo de 90 grados, ya que viene a ser un rectángulo. Sucederá lo mismo por acá también. Ahora, este vector A va a tener componente en este eje de acá. Es decir, si nosotros proyectamos, justamente será este vector. Y a este vector nosotros le llamaremos el vector A, pero en el eje X. Ahora observe, este triángulo que se ha formado viene a ser un triángulo rectángulo. Nos referimos solamente a este triángulo de acá, donde está contenido solo el ángulo alfa. Entonces, en ese caso, voy a utilizar una propiedad muy importante conocido como el SOHCAHTOA. Es decir, primero lo escribimos SOHCAHTOA y aquí quedaron unos espacios en blanco. Lo voy a completar con la letra H. ¿Qué significa el SOHCAHTOA? El SOHCAHTOA está relacionado primero con la función seno, coseno y tangente. La función seno se refiere al cateto opuesto para el ángulo, que vendría a ser toda esta longitud de acá, y la hipotenusa, que vendría a ser toda esta longitud de acá. Dicho sea de paso, aquí se utiliza el módulo, no se utiliza al vector. Lo que en realidad se utiliza es el valor numérico de este vector, es decir, el tamaño. Lo mismo, el coseno con respecto al ángulo alfa viene a ser el cateto adyacente, es decir, el que está al costado del ángulo alfa, entre la hipotenusa, que viene a ser la misma. Y la tangente se refiere al cateto opuesto, es decir, toda esta longitud de acá, entre el cateto adyacente, que viene a ser toda esta longitud de acá. Como en nuestro caso estamos analizando el coseno director, entonces voy a tener que trabajar con esta segunda parte. Vamos a tomar en cuenta entonces a la función trigonométrica del coseno. ¿Qué dice el coseno de alfa? El coseno del ángulo alfa viene a ser igual cateto adyacente, es decir, toda esta longitud de acá, el módulo del vector a de x. En este caso, repito nuevamente, nos interesa el módulo, el tamaño, es decir, el escalar, no el vector, sino el valor numérico del vector, y eso viene a ser justamente el módulo del vector a en el eje x, y esto lo que hay que hacer es simplemente dividir entre la hipotenusa. La hipotenusa viene a ser toda esta longitud de acá. Fíjense que este es un triángulo rectángulo, no se olviden. Y la hipotenusa toma como valor el módulo del vector a, entre el módulo del vector a entonces. Bien, entonces tenemos un coseno director, ya está desarrollado.
A continuación nos faltaría el ángulo beta y el ángulo teta. Lo dejamos esta expresión por el momento y solamente vamos a cambiar de figura. Observe. En este caso, para poder hallar el ángulo beta, que justamente viene a ser con este eje de acá, vamos a tener que formar un plano pero donde contenga al ángulo beta. Es decir, generamos el plano. Como podrán apreciar entonces, aquí se generó un plano. Y como se trata de un rectángulo, también aquí está formando un ángulo de 90 grados. De esta manera. Sucede en todas las esquinas. Aquí también debe formar 90 grados. Entonces, el ángulo beta que está formando este vector A, entonces el ángulo que está formando este vector A con el eje Y viene a ser justamente este ángulo de acá, es decir, el ángulo beta. Entonces, este vector va a tener que necesariamente formar un ángulo beta con su componente del vector A, pero en el eje Y. Es decir, proyectamos en el eje Y de esta manera, y a este vector que se ha proyectado la vamos a llamar el vector A, pero en el eje Y. Entonces, nuevamente vamos a utilizar esta memotecnia del SOHCAHTOA y observe, sería coseno del ángulo beta, y a esto hay que igualarlo, sería el módulo, es decir, cateto adyacente, el que está al costado del ángulo adyacente, porque esta de aquí vendría a ser el opuesto esta vez. Entonces decimos cateto adyacente, cuyo módulo viene a ser módulo del vector A de Y. Lo dividimos entre la hipotenusa, que justamente viene a ser toda esta longitud de acá, es decir, el módulo del vector A. Acá, reiterando nuevamente, se trabaja con el módulo, es decir, se trabaja con el tamaño del vector, el valor numérico del vector, módulo del vector A entonces. Muy bien, nos faltaría el otro coseno director, que vendría a estar relacionado con el eje vertical, en este caso con el eje Z. Entonces, para el caso del eje vertical, habíamos quedado que viene a ser este ángulo de acá, y la hemos llamado el ángulo teta. Entonces, aquí también voy a generar un plano para poder orientarnos mejor. Es decir, como podrán apreciar ustedes, se ha generado un plano y lo que vamos a hacer a continuación es proyectarlo sobre el eje vertical. Es decir, al vector A lo proyectamos en este eje, de esta manera. Esto viene a ser 90 grados, también en este caso. O sea, en realidad todo forma 90 grados. No se olvide que este se trata del vector A y en el eje vertical viene a ser el vector A pero en el eje Z. Nos concentramos en este triángulo rectángulo nada más. Entonces decimos acá, coseno del ángulo teta será igual, fíjese que esta vez el cateto adyacente viene a ser el A de Z. Entonces decimos módulo del vector A de Z. Esto debe estar dividido entre el módulo del vector, en este caso la hipotenusa, y viene a ser el módulo del vector A. Muy bien, como podrán observar ustedes, entonces el coseno del ángulo teta viene a ser el módulo del vector A de Z sobre el módulo del vector A. Hemos logrado identificar los tres cosenos directores. Una propiedad muy importante de cada uno de ellos es que la suma de los cuadrados de los cosenos directores nos debe dar como resultado igual a 1. Entonces esa es la que vamos a demostrar a continuación. Pero previamente lo voy a poner acá ya graficado a este vector A con sus respectivos componentes. Es decir, entonces no se olvide, tenemos acá las componentes del vector A en el eje X, del vector A en el eje y del vector A en el eje Z. Estos cosenos directores tienen una propiedad muy importante, de que si nosotros elevamos al cuadrado y luego lo sumamos a cada uno de ellos, el resultado debe ser igual a 1. Es decir, se puede demostrar esa expresión. Vamos a escribir acá y decimos el coseno cuadrado primero del ángulo alfa más el coseno cuadrado del ángulo beta y más el coseno cuadrado del ángulo teta. Esto como resultado nos debe dar igual a 1. Lo que hay que hacer es justamente demostrar. La demostración viene a ser una cosa bastante sencilla, que es la que vamos a hacer a continuación, por ejemplo. Coseno de alfa es este valor de acá, pero si yo lo elevo al cuadrado yo lo puedo escribir de esta manera. El módulo del vector A en el eje X entre el módulo del vector A. A toda esta expresión hay que elevar al cuadrado.
más, observamos que viene a ser el siguiente coseno director, módulo del vector a de y esto debe estar dividido entre el módulo de este mismo vector, es decir, el módulo del vector a. Todo esto elevado al cuadrado nuevamente. Y más, tenemos aquí el vector a de z, es decir, el módulo del vector a en el eje z. También este término va a estar dividido entre el módulo del vector a. Cerramos el paréntesis, todo este término elevado al cuadrado, y esto vendrá a ser igual. Lo que voy a hacer a continuación es desarrollarlo. Entonces toda esta expresión quedaría de la siguiente manera. Arriba elevamos al cuadrado, entonces quedaría de esta forma. El módulo del vector a de x elevado al cuadrado. Esto lo dividimos entre el módulo del vector a y también este término se eleva al cuadrado, ya que toda esta expresión es la que estaba elevada al cuadrado. Sumamos y hacemos lo mismo con los otros vectores. Es decir, módulo del vector a de y al cuadrado lo vamos a dividir entre su módulo respectivo correspondiente al vector a, también elevado al cuadrado. Y más, aquí vamos a hacer lo mismo con el último vector, el módulo del vector a de z. También elevamos al cuadrado y lo dividimos nuevamente entre su respectivo módulo. No se olvide que está elevado al cuadrado. Y esto vendrá a ser igual. Para continuar desarrollando toda esta expresión, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Me quedaré solamente con este término de acá y el resto lo voy a borrar, porque necesito espacio para poder desarrollar. Como ustedes observarán, simplemente lo que he hecho es acomodarlo. Lo que voy a hacer ahora simplemente en esta parte de acá es dejarlo expresado de esta manera. 1 dividido entre el módulo del vector a, pero elevado al cuadrado. Como he factorizado estos tres términos, entonces esta expresión de acá me quedaría de esta forma. Lo vamos a encerrar entre paréntesis, módulo del vector a de x, todo este término elevado al cuadrado, más el módulo del vector a de y, también elevado al cuadrado, y más el módulo del vector a de z, también elevado al cuadrado. Cerramos paréntesis y esta expresión sería igual. Para poder sustituir por toda esta expresión de acá, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Por el momento lo dejamos así y veamos ahora la gráfica. En la gráfica observamos que el vector a viene a ser igual a la suma de todos sus componentes en sus respectivos ejes. Es decir, el vector a en el eje x más el vector a en el eje y más el vector a en el eje z. Si yo quiero hallar su módulo respectivo, simplemente hacemos lo siguiente. El módulo del vector a al cuadrado. Esto vendrá a ser igual. Se eleva al cuadrado a cada uno de estos términos. Es decir, el vector a de x elevado al cuadrado más el vector a de y también elevado al cuadrado y más el último vector que vendría a ser su módulo respectivo, el vector a de z, también su módulo elevado al cuadrado. Observe toda esta expresión de acá. Todo este término lo puedo sustituir acá reemplazando por esta expresión. Entonces nuestra ecuación quedaría de esta manera. Lo vamos a escribir ya con estas características. Entonces decimos coseno cuadrado del ángulo alfa más coseno cuadrado del ángulo beta y más coseno cuadrado del ángulo teta. Y esto debe ser igual. Fíjese que quedó esta expresión 1 que debe estar dividido entre el módulo del vector a elevado al cuadrado. Y no se olvide que entre paréntesis quedó esta expresión. Todo está de acá. Pero todo este término de acá lo puedo sustituir por esta expresión de acá. Es decir, el módulo del vector a elevado al cuadrado. Que esta expresión quedaría finalmente de esta manera. Módulo del vector a elevado al cuadrado. Y esto dividido entre el módulo del mismo vector a, también elevado al cuadrado. Bien, entonces finalmente, como ustedes observarán, llegamos a esta demostración, porque este término al dividirlo simplemente se convierte en 1. Entonces diremos coseno cuadrado del ángulo alfa más coseno cuadrado del ángulo beta y más coseno
cuadrada del ángulo θ, como resultado nos está dando 1. Justamente es lo que queríamos demostrar. Muy bien, y como ustedes habrán podido observar, tenemos otra metodología para hallar los cosenos directores y sus ángulos directores respectivamente.